Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a según de el lugar donde cada quien se encuentre. Vamos a iniciar esta última formación de este año escolar eh, que hemos estado viviendo para profundizar en esta obra de la Beata Concepción Cabrera, el libro A mis sacerdotes, o la edición más reciente, que es esta que tengo en pantalla, que es el libro Sacerdotes de Cristo. Pero quisiera que, a modo de oración inicial, iniciáramos con un texto pues justamente de quien es el santo patrono de los sacerdotes, el santo cura de Ars, San Juan María Vianney. Tiene esta bellísima oración que quiero compartir hoy con ustedes para que lo podamos poner todo delante del Señor y hacer una ofrenda, todo lo que Él nos quiera regalar en este momento de compartir. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te amo, Dios mío, y mi único deseo es amarte hasta el último suspiro de mi vida. Te amo, Dios mío, infinitamente amable, y prefiero morir amándote que vivir un solo instante sin amarte. Te amo, Dios mío, y solo deseo ir al cielo para tener la felicidad de amarte perfectamente. Te amo, Dios mío, y solo temo el infierno porque en él no existirá nunca el consuelo de amarte. Dios mío, si mi lengua no puede decir en todo momento que te amo, al menos quiero que mi corazón te lo repita cada vez que respiro. Dame la gracia de sufrir amándote, de amarte en el sufrimiento y de expirar un día amándote y sintiendo que te amo. A medida que me acerco al final de mi vida, te pido que vayas aumentando y perfeccionando mi amor. Amén. Pues hoy que vamos a hablar de la santidad del sacerdote, de la llamada a la santidad de toda la iglesia, pero en especial de los ministros ordenados, pues quise iniciar con este texto, que es el ejemplo de un sacerdote que respondió a esa llamada a la santidad en su contexto, en su momento histórico, pues como fue el santo cura de Ars, que es una figura pues muy especial para nosotros los sacerdotes. Bien, pues el día de hoy el tema con el que concluimos esta formación es la llamada a la santidad y la limitación humana del sacerdote. Hace un rato que nos estábamos presentando, que nos estábamos saludando, justamente comentábamos la importancia de este tema y decíamos que, como dice San Pablo, nosotros llevamos este tesoro en vasijas de barro. Entonces, la gracia de Dios que se nos da en el bautismo a cada uno de nosotros se deposita en un recipiente frágil. Todos nosotros somos personas que queremos amar a Dios, que queremos servirlo, que queremos dar la vida por Él incluso, pero esos grandes deseos conviven con una realidad limitada de pecado, con heridas de nuestra historia, con fragilidades e inconsistencias a nivel psicológico, a nivel moral, a nivel espiritual. Y eso es la realidad que vivimos todos los cristianos. Cuanto más se hace evidente en los ministros ordenados, en los presbíteros. Entonces, vamos a ir haciendo un recorrido en algunos textos del magisterio de la iglesia y en estos textos de lo que el Señor Jesús en estas confidencias a los sacerdotes le fue indicando, le fue enseñando a la Beata Concepción Cabrera de Armida y a través de ella, pues a cada uno de nosotros. Lo primero que tenemos que recordar es que la llamada a la santidad es universal. Este es uno de los grandes frutos del Concilio Vaticano II.
El Concilio Vaticano II vino a em, renovar la llamada universal a la santidad desde el magisterio de la Iglesia. Anteriormente, por ejemplo, la vida religiosa se le llamaba el estado de perfección, porque se consideraba que solamente los consagrados con los consejos evangélicos estaban llamados a la santidad. Y el concilio dijo, no, la llamada a la santidad es para todos, en cualquier estado de vida, en cualquier estado y condición que la persona se encuentre. Y pongo este párrafito, este breve texto de la Lumen Gentium, en el número 40 dice, todos los fieles de Cristo, de cualquier rango o condición, están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Dicen los padres conciliares, todos los fieles, de cualquier rango o condición. Es bello que últimamente se han estado canonizando pues matrimonios laicos, jóvenes, adolescentes, niños, sacerdotes, religiosas. La iglesia tiene estos modelos de santidad en todos los estados de vida y en todas las condiciones políticas, sociales, culturales que podamos encontrar. Y dice el texto, deben seguir las huellas de Cristo y conformarse a su imagen, buscando en todo la voluntad del Padre. Esto es muy importante porque miren, hoy en los textos que vamos a compartir de Conchita, del libro a mis sacerdotes, se habla mucho de la transformación, de la configuración en Cristo del sacerdote. Pero aquí el concilio nos dice, esta llamada de transformación en Cristo es para todos, no solo para los ministros ordenados. ¿Y cómo nos vamos configurando con Cristo, siguiendo sus huellas, es decir, el discipulado, y conformándonos a su imagen, buscando en todo la voluntad del Padre? Buscar la voluntad del Padre fue lo que hizo a Jesús el hijo de las complacencias del Padre, fue lo que hizo a María, la madre del Salvador, y bueno, buscar la voluntad del Padre es también el camino que se nos ofrece para nuestra santificación a cada uno de nosotros. Dice, deben consagrarse, es decir, todos los bautizados, deben consagrarse con todo su ser a la gloria de Dios y al servicio del prójimo. Aquí está la clave de la santidad, buscar la gloria de Dios en una vida de oración, en una vida sacramental, en una vida de intimidad con Dios, de contemplación, pero que no solamente nos deja en relación con Dios, sino que esa vida de oración y de intimidad con Dios nos debe llevar después al servicio del prójimo. Y el servicio del prójimo nos conduce a la vida de glorificación de Dios. Entonces, es como un ir y venir de cómo aquello que Jesús dice, todos los mandamientos se resumen en dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, por eso, esto lo vemos en la vida de los santos muy claramente reflejado. Cuando fue la beatificación de Concepción Cabrera, el lema que se escogió era pasión por Dios, salvación de la humanidad. Es decir, de la pasión por Dios se pasa a la pasión por la salvación de la humanidad y viceversa, de la pasión por la salvación de la humanidad se pasa a la pasión por Dios. Luego, más recientemente, el Papa Francisco en su magisterio, pues nos regaló una exhortación apostólica sobre la santidad, la Gaudete de Exsultate, pero el año pasado, en un encuentro que tuvimos con él, los postuladores de las causas de los santos que trabajamos en Roma, en el mensaje que nos dirigió nos habló de tres aspectos de la llamada a la santidad. Y el primero dice el Papa, la santidad nos une,
Dice, la vocación a la cual somos todos llamados se cumple primero que todo en la caridad. Y fíjense, ahí aparece la cita, Lumen Gentium 40, es el texto que les acabo de leer. Dice, la caridad es un don del Espíritu Santo, Romanos 5:5, que une en Cristo y a los hermanos. Por tanto, es un acontecimiento no solo personal, sino comunitario. Entonces, el Papa Francisco en varias ocasiones ha subrayado esta llamada a la santidad en una dimensión comunitaria. Y por ejemplo, hay un texto donde el Señor le dice a Conchita que si un sacerdote es santo, santificará a toda su comunidad. Dice, y si un sacerdote vive en pecado, pues también hará que vive en pecado esa comunidad. Fíjense cómo se combina lo que la revelación que en manera privada los santos reciben con lo que luego el magisterio de la iglesia nos presenta, la dimensión comunitaria de la santidad. Luego, el Papa Francisco habla de una santidad familiar, que esto también es muy importante. Dice, brilla eminentemente en la Sagrada Familia de Nazaret, obviamente es el modelo de santidad por excelencia de las familias. Dice, sin embargo, la Iglesia nos ofrece hoy muchos otros ejemplos, matrimonios santos en los que cada cónyuge es instrumento de santificación del otro. Por ejemplo, tenemos ahí en pantalla a los santos Luis y Celia Martín, los papás de Teresita del Niño Jesús, pero también, por ejemplo, los beatos Luis y María Beltrame Quattrocchi y los venerables Tancredi y Giulia di Barolo, los venerables Sergio y Domenica Bernardini. Es decir, lo, lo extraordinario de estas parejas es que han sido propuestas en pareja a la santidad. Ayer, bueno, para quien no sabe, yo estoy ahorita aquí en la Ciudad de México, no estoy en Roma, y justo estoy en la Casa General que está al lado de el Templo de San José del Altillo, donde se conservan las reliquias de la Beata Conchita. Pero ahí está sepultado también su esposo Francisco, en una cripta aparte. Y justamente ayer que acompañé a una persona, me decía, ¿y por qué no se abre la causa de beatificación de Francisco? Le digo, mira, pues ahorita no se ha hablado de eso. Le digo, pero pues a diferencia de estos matrimonios que han sido presentados juntos como modelos de santidad, porque pues se han santificado juntos, digo, ha habido otros matrimonios que han sido canonizados, pero por separado. Recordemos, por ejemplo, San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, que fueron esposos, pero fueron causas separadas. En cambio, aquí estamos hablando de causas juntas, ¿verdad? Alguien me podría decir, bueno, pero también está San Zacarías y Santa Isabel, los padres de la Virgen María, San Joaquín y Santa Ana, pero bueno, estas son causas o son figuras que no han pasado por un proceso de beatificación y canonización como estos más recientes, ¿no? Entonces dice el Papa, la santidad de los esposos, además de la santidad particular de dos personas distintas, es también santidad común en la conyugalidad. De ahí la multiplicación y no la mera suma del don personal de cada uno que se comunica. Entonces, el Papa Francisco en este mensaje nos recordaba a los postuladores que es muy importante que recordemos que la santidad se da al interno de las familias. Muchos de ustedes han recibido la llamada a la vida matrimonial o viven en la vida familiar. A lo mejor no están casados o no están casadas o viven la viudez o viven otro estado de vida, pero en la vida familiar. Entonces, la santidad se vive también ahí en la familia. Y luego el tercer punto que el Papa nos decía es la santidad martirial. Dice, es un modelo fuerte del que tenemos muchos ejemplos a lo largo de la historia de la iglesia.
desde las comunidades de los orígenes hasta los tiempos modernos, a lo largo de los siglos y en diversas partes del mundo. No hay, dice el Papa, época que no haya tenido sus mártires hasta nuestros días. Y pensamos que esos mártires son cosas que ya no existen. Y el Papa dice, hoy por hoy hay más persecución en la iglesia que la que hubo en los primeros siglos del cristianismo. No olvidemos que nuestro tiempo, dice el Papa, esto es de octubre del año pasado, dice, no olvidemos que nuestro tiempo tiene muchos mártires. A menudo se trata de comunidades enteras que han vivido heroicamente el Evangelio o han ofrecido a Dios la vida de todos sus miembros. Recordemos, por ejemplo, los monjes de Tiberine, esta comunidad de monjes que en Argelia fueron secuestrados, casi toda la comunidad, solamente dos se salvaron, pero fueron secuestrados y fueron asesinados por odio a la fe. Entonces, comunidades enteras, dice el Papa, han sido martirizados. Hace poco recibimos también el regalo de la beatificación de los esposos Ulma, una familia polaca, que fueron martirizados junto con sus hijos. Y por primera vez la iglesia beatificó a un no nacido, porque esta mujer estaba embarazada y cuando exhumaron el cadáver se dieron cuenta que en el momento del martirio dio a luz. Entonces, ese niño, ¿verdad? Recibió el bautismo de sangre y fue mártir también. Entonces, fíjense cómo ahí hay una santidad comunitaria y martirial, porque es toda una familia, el papá, la mamá y los hijos, incluso el niño no nacido, que fue presentado también en estos mártires, ¿verdad? Entonces, el Papa nos recuerda esta llamada a la santidad en estos tres aspectos, que la santidad nos une, que es comunitaria, que hay una santidad familiar, especialmente en la llamada conyugal, y que la santidad pues también tiene este toque martirial, ¿verdad? Ahora, esta llamada a la santidad tiene una fuerza, tiene un impacto mayor en lo que se invita también a los presbíteros. De ahí que entonces partiéramos recordando que la llamada a la santidad es para todos, pero vamos a ver ahora lo específico de la llamada a la santidad de los sacerdotes y luego cómo esta llamada a la santidad convive con una naturaleza que tiende al pecado, que tiene heridas, que tiene fragilidades, que tiene inconsistencias, ¿verdad? Entonces, lo primero que les voy a compartir es este texto del libro a mis sacerdotes, estoy en el capítulo 69. Dice el señor Aconchita, las virtudes teologales se perfeccionan y se agigantan en el corazón del sacerdote en su transformación en mí. Ellas iluminan su corazón como radiantes faros y lo enardecen, elevándolo de las cosas de la tierra a las espirituales y divinas. Es decir, Jesús le está diciendo a Conchita que el sacerdote está llamado a vivir de manera plena las virtudes teologales. ¿Cuáles son las virtudes teologales? Fe, esperanza y caridad. Más adelante le dice, por estas virtudes aquilatadas hasta donde más puedan purificarse y crecer en la tierra, las posee el sacerdote que se transforma en mí. Aquí está lo que les decía. Se va a hablar en muchos de estos textos, se va a hablar de la transformación del sacerdote en Cristo. Entonces, ese proceso de transformación en Cristo se da principalmente a través de la vivencia de las virtudes teologales, de la fe, de la esperanza y de la caridad. Sigue el texto diciendo, ¿y qué diré de los dones con que el Espíritu Santo enriquece a las almas de los sacerdotes? Cuando estos se prestan y se dejan pulir de Él en su transformación en mí, no tiene idea el hombre de los carismas con que el Espíritu Santo pule y adorna el alma de los sacerdotes.
porque reflejan al alma mía en la que vació, diré, todos sus tesoros, secretos y encantos con toda la esplendidez de un Dios. ¿Qué está diciendo el Señor? Pues la acción del Espíritu Santo lleva a los sacerdotes, dice, que se prestan y se dejan. El Señor nos ha regalado la libertad y el libre albedrío. Entonces, la gracia no puede actuar por fuerza en nadie. ¿Qué nos toca a nosotros? Corresponder a la acción de la gracia, dejarnos, prestarnos, como dice el texto, a la acción del Espíritu Santo. Entonces dice, no tiene idea el hombre de los carismas con que el Espíritu Santo pule y adorna el alma de los sacerdotes, porque reflejan al alma mía. El sacerdote tiene que ser llevado por la acción del Espíritu Santo a esta transformación en Cristo al grado de que sea un reflejo de Cristo en su comportamiento. Más adelante el texto dice, se necesita no tener corazón para desoír mi voz en estas confidencias. Voz de un padre, de un hijo, de un hermano, voz de un Dios que quiere unirse más y más a los sacerdotes con esa inefable unión, la más alta que puede existir en la tierra y aún en el cielo. La unificación en mí y por mí en la unidad perfecta de la Trinidad. Fíjense qué interesante lo que dice el texto. Jesús se presenta, dice, voz de un padre, voz de un hijo, de un hermano, como si esta relación con él, del sacerdote y de cada persona en particular, tuviera esta triple dimensión, ¿verdad? Ser hijo, ser padre y ser hermano de la Trinidad, ¿verdad? Es lo que está diciendo el Señor. Dice, y eso para la unificación en mí y por mí. Por eso este texto, ¿verdad? Nos habla de la invitación apremiante a la transformación. Es decir, es un deseo de Jesús que los sacerdotes seamos transformados en Él. Dice más adelante, he explicado mi plan en varios modos, he puesto a la vista mis deseos, mis anhelos vivos de la perfección en mis sacerdotes. Y ahora solo resta que ellos escuchen mi voz y no se disimulen ante este nuevo llamamiento amoroso del que tendrán que darme cuenta si lo desprecian, si lo desperdician, perdón. Entonces, Jesús está diciendo pues que es un deseo que él tiene. Dice, yo quiero volver a la tierra, pero encarnado místicamente en sacerdotes santos, en sacerdotes María, transformados en mí. Quiero renovar con el Espíritu Santo no tan solo la faz de la tierra, sino a los corazones desorientados. Esta expresión que es muy importante de sacerdotes María aparece varias veces en la cuenta de conciencia de Conchita y es muy interesante porque el Señor le dice a Conchita que quiere que los sacerdotes tengamos un corazón maternal como el de María. Puede resultar un poco chocante porque dicen, bueno, pero si somos varones, ¿cómo vamos a tener un corazón maternal? Y Jesús le dice a Conchita, pues propio justamente como Dios, que es un padre que tiene un corazón con entrañas maternas. Dice, así quiero que sean los sacerdotes. Dice, quiero redimir, quiero salvar, quiero que el mundo reaccione y que las virtudes teologales apagadas en muchas almas vuelvan a brillar iluminando el camino para el cielo. Pues todo esto quiero hacer con las almas. Primero quiero hacerlo en muchos de mis sacerdotes que están a punto de escaparse de mis brazos y de mi corazón y de perderse. Dice,
Mi voz es voz de amor, de misericordia y de perdón. Es voz de padre, de madre, de un Jesús Dios hombre que no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Entonces, pues aquí tenemos, ¿verdad? El primer texto que nos habla de esa invitación apremiante para la transformación de cada sacerdote en Cristo. Vamos a pasar al siguiente texto. El siguiente texto nos habla de qué fruto trae esta transformación espiritual en Cristo en el sacerdote. Entonces, estoy en el texto, en el capítulo 51 del libro a mis sacerdotes, y aquí dice el Señor a Conchita: no hay cosa más quieta que Dios, ni más activa que Dios en el amor. Así el sacerdote debe tener el alma quieta con la paz de los santos y al mismo tiempo debe arder con el celo de las almas, con sed ardiente de impulsarlas para el cielo. Y luego dice el Señor: ¿cómo se quitan los vicios? Dice: por un solo medio, por la transformación de los sacerdotes en mí, porque entonces sentirán como yo, amarán con el Espíritu Santo como yo, y salvarán a las almas como yo, ofreciéndolas a la Trinidad como yo. Entonces, ¿se acuerdan aquella jaculatoria que un día les dije, verdad? Que a todos tus sacerdotes, Señor, que el Espíritu Santo los posea y que por ellos renueve la faz de la tierra. Entonces, es lo que está diciendo aquí el Señor. O sea, esa salvación, esa transformación del mundo, pues se va a dar más fácilmente si los sacerdotes vivimos lo que tenemos que vivir. Más adelante dice: solo un sacerdote transformado en mí puede transformar a las almas, y a la medida de su transformación en mí será la que reciban las almas. Es decir, entre más transformado esté el sacerdote en Cristo, más efectiva va a ser la gracia, más, mm, más, vamos a decirlo así, más poderosos serán los efectos que tenga la acción de la gracia en las personas que entren en contacto con estos sacerdotes. Sigo con el texto, dice: quiero volver al mundo en mis sacerdotes, quiero renovar el mundo de las almas manifestándome yo mismo en mis sacerdotes, quiero dar un poderoso impulso a mi iglesia, infundiendo como un nuevo Pentecostés al Espíritu Santo en mis sacerdotes. Ese es ahora mi ideal: transformar al mundo por la transformación perfecta de los sacerdotes en el gran sacerdote, en el único sacerdote de donde todos proceden. Entonces, cuando decimos, bueno, pues tantos males que aquejan a nuestro mundo, la sociedad, etcétera, dice el Señor, se pueden hacer muchas cosas, dice, pero lo más importante es que los sacerdotes se transformen en mí y que vivan lo que tienen que vivir, y así se transformará también al mundo. Dice, estas confidencias, es decir, estos textos que el Señor le dice a Conchita, que se traducen en amor para mis sacerdotes, que llevan en ellas las fibras de mi alma para los que más amo en la tierra, los conmoverán, y muchos corazones sacerdotales tocados en lo más íntimo vendrán a mí anhelantes de perfección y entregados puramente a mi voluntad. Entonces, ¿qué pueden pedir ustedes para los sacerdotes? Especialmente que seamos transformados en Cristo, que seamos dóciles a la acción del Espíritu Santo, que no pongamos trabas, límites a esa acción de la gracia y que nos dejemos transformar. Sí, pueden pedir para nosotros la salud, pueden pedir para nosotros tantas cosas, pero lo principal es, Señor, que este sacerdote que tú me has confiado sea transformado en Cristo bajo la acción del Espíritu Santo. Vamos al siguiente texto. Transformarse en Cristo para tener virtud de atracción. Estoy en el capítulo 78.
del libro a mis sacerdotes. Dice el Señor, quiero consumarlos en la unidad. Esta es mi plegaria al Padre desde que me hice hombre y la que continúo en el cielo. Pero esa consumación necesita su ayuda, su cooperación, repito, su voluntad, sus sacrificios, su amor, un inmenso amor que los transforme en mí, perderse conmigo uno en la unidad santa, pura y divina de la Trinidad. ¿Y cómo traer los sacerdotes al mundo de almas que se pierden arrebatadas por la corriente de las impurezas, de la vanidad, de la soberbia y de las malas pasiones? Solo siendo yo, solo transformándose plenamente en mí, para tener esa virtud de atracción divina que solo yo poseo por haberla recibido del Padre, una sola divinidad conmigo. Solo yo tengo ese atractivo santo que santifica, ese imán divino que atrae a lo puro y a lo recto y a lo elevado y a lo santo. A ver, en otras palabras, ¿qué podemos decir de este texto? La santidad se contagia y una persona que está enamorada habla siempre de la persona que ama. Entonces, un sacerdote que está enamorado de Dios, que está lleno del Espíritu Santo, se le va a notar, lo va a contagiar, se le va a ver en su modo de hablar, en su modo de predicar, en su modo de celebrar la Eucaristía, en su modo de administrar los sacramentos. Por eso atraen estos sacerdotes, porque no solamente predican con la palabra, porque su testimonio es sobre todo con la vida. Y exactamente ocurre el contrario. Un sacerdote que no deja actuar el Espíritu Santo en su vida, un sacerdote que vive, como escucharemos más adelante, de manera rutinaria los sacramentos, también se nota el modo como tratamos las cosas sagradas. Algunos parecemos más funcionarios de lo sagrado que ministros de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque lo hacemos ya porque toca celebrar misa, porque toca la misa de hoy. Y rápido, porque luego me tengo que ir a ver el partido de fútbol o me tengo que ir a no sé qué. Eso también se nota. Sigo con el texto. Pero si los sacerdotes soy yo, es decir, si somos Jesús, si se transforman en mí, ellos tendrán todas estas prerrogativas que yo tengo y sin salir de mí, unificados en mí y por lo mismo en la unidad de la Trinidad, obrarán cosas estupendas, milagros verdaderos de conversiones, y su palabra tendrá eficacia porque será mi palabra, y sus obras serán mis obras, todas sobrenaturales y divinas, y su querer será el mío, y su voluntad mi voluntad y la de mi Padre. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dice a los discípulos que podrán hacer cosas más grandes que las que Él realiza? Uno puede decir, ¿cómo es posible esto? Jesús se los dice, mayores cosas verán, mayores cosas podrán realizar usted. Cogerán serpientes en sus manos, si beben un veneno no les hará daño, sanarán a los enfermos, etcétera. Pues lo mismo está diciendo aquí este texto, ¿verdad? Que entre más transformado en Cristo esté el ministro, el sacerdote, más esa gracia será operante en las acciones de cada día de este sacerdote, ¿verdad? Y sigo con el texto, dice, volverán a la tierra en mis sacerdotes, volveré, perdón, a la tierra en mis sacerdotes como tanto lo anhelo, y cambiará la faz del mundo y de los corazones como te he dicho. Y es necesario que esto sea, es de todo punto indispensable que yo no solo me refleje en mis sacerdotes, sino que ellos sean yo mismo, unos conmigo, para evangelizar de nuevo a las multitudes,
desprendiéndose de ellos el perfume divino de su Maestro. Quiero apóstoles, quiero mártires, no tan solo de sangre, sino del cumplimiento de sus deberes, mártires de amor, martirios de paciencia y de ocultas abnegaciones en mi servicio. Pero vendrán legiones de sacerdotes santos que santifiquen, de sacerdotes yo, todos impregnados del Espíritu Santo. Fíjense cómo en estos textos, pues el Señor va explicando de una manera incluso gráfica cómo la transformación del sacerdote en Cristo tiene efectos en la gente que se le confía a ese sacerdote. Al santo cura de Ars, con el que iniciamos hoy con el texto de la oración, en un pueblito perdido allá en el campo, ¿verdad? Lo iban a buscar, lo iban a escuchar y decían, el santo cura de Ars había tenido problemas en los estudios, no había sido brillante en la teología, pero ¿cuál era su secreto? Su identificación con Cristo, su relación, las horas de oración que cada día le dedicaba. Ahí está la clave de la transformación en Cristo, en esa amistad con Él y en esa unión a través de la oración. Perdón. Vamos a continuar entonces ahora. Ya vimos la parte a la que estamos llamados. Vamos a ver ahora la realidad donde se vive esa llamada, que como ya decíamos, ¿verdad? Somos y llevamos un tesoro en vasijas de barro. Y el primer texto que quiero compartir con ustedes es el capítulo 5 del libro a mis sacerdotes, donde justamente el Señor de lo primero que le habla a Conchita es de las impurezas en el sacerdote. Dice, claro está que el efecto expiatorio de esa sangre es mío, es por lo divino que hay en mí, pero como el sacerdote en la misa es yo, por su transformación en mí, tuviera que ser puro, tiene que ser santo para unir su sacrificio al mío, es decir, tiene para hacer conmigo un mismo sacrificado en favor de mi iglesia purgante. No se dan cuenta los sacerdotes manchados de este otro viso santo, de esta santa obligación que tienen de ser puros para purificar, de ser santos para satisfacer, de ser de verdad sacerdotes para impetrar y alcanzar gracias del cielo. El sacerdote, por este otro nuevo viso, tiene también parte en esta obra expiatoria, en este sagrado deber para con la iglesia paciente y purgante. Y aun cuando fuera para cumplir este deber, dice, tendría que transformarse en mí, siendo puro, siendo víctima, siendo santo. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Que pues de lo que el Señor se empieza a quejar, estamos en el capítulo 5 del libro, o sea, son las primeras confidencias a los sacerdotes, de lo primero que se queja el Señor son justamente de las impurezas de los sacerdotes. Y luego, pues aquí entra otro tema muy fuerte también, que ya lo hemos hablado en otros momentos, el daño que causa un escándalo provocado por un sacerdote. Dice el texto, estoy en el capítulo 12 del libro a mis sacerdotes. Es incalculable para el hombre el radio que abrazan esos pecados de escándalo de mis sacerdotes. Y solo en la eternidad, a la vista de aquella gran luz, alcanzarán a ver el casi infinito mal que produjeron con estos pecados innumerables. Y digo innumerables porque un pecado de escándalo de sacerdote se multiplica y alcanza generaciones. Aquí es
Por eso que cuando hablamos, ¿verdad?, de la importancia de orar por la santificación de los sacerdotes, pues sí, porque ya les decía yo hace rato que Jesús le dice a Conchita, si son santos, santificarán. Y luego entonces, si son pecadores, también condenarán a las comunidades. Cuando me ha tocado escuchar y acompañar a víctimas de algún tipo de abuso de parte de un ministro ordenado, una de las heridas más fuertes que quedan en las personas, aparte de lo físico y de lo psicológico, son las heridas que deja este trauma en la fe de la persona. ¿Por qué? Porque ustedes imagínense que quien está llamado a ser padre, quien está llamado a ser el representante de Cristo en la tierra, quien está llamado a ser el pastor, el custode, se vuelve el agresor. Entonces hay una herida muy profunda en la fe de estas personas. De hecho, muchas personas que han vivido un abuso de cualquier tipo han perdido la fe. Ya no quieren creer, ya no quieren participar en la iglesia. ¿Por qué? Porque la herida del escándalo es tan profunda que hace un daño, que muchas veces no es irreversible, pero que muchas veces cuesta mucho sanar. Y luego las comunidades donde un sacerdote realiza un tipo de este escándalo se vuelven víctimas secundarias. ¿Por qué? Porque la comunidad sufre también cuando un sacerdote es señalado, cuando un sacerdote es acusado, cuando un sacerdote es arrestado, pues la comunidad lo sufre también como víctimas secundarias de esta situación. Entonces, aquí lo que estamos viendo, ¿verdad? De estos escándalos, lo que dice el Señor, dice, pues lo que pasa es de que el radio de afectación de un escándalo, de un pecado de un sacerdote, dice aquí, incluso alcanza generación. Imagínense la gravedad de lo que pues un pecado puede hacer, ¿no? Vamos a pasar al siguiente texto. Dice el Señor, al no amar a Jesús, los sacerdotes tampoco aman a su iglesia. Dice, aunque este trato exterior indigno me lastima, lo que más hiere a mi corazón es la falta de fe viva en mis sacerdotes, la rutina con que se acostumbran a tratar lo santo y al santo de los santos. Estoy en el capítulo 25 del libro a mis sacerdotes. Dice, esto de la falta de amor, de que toman los deberes sacerdotales y santos como una carga pesada, de que no miden lo sublime de su cargo y de sus deberes para con Dios y para con las almas, de que se familiarizan con el altar y no lo respetan ni lo dan a respetar como debieran hacerlo. Muchos sacerdotes, al no amarme a mí, tampoco aman a la iglesia, y esto es horrible para mí, tratándose de sus mismos ministros en donde ella descansa. Esto es lo que les decía, ¿verdad? De que como la falta de correspondencia amorosa a la vocación que hemos recibido, pues nos puede hacer que nos volvamos funcionarios de lo sagrado, que nos volvamos personas que celebran los sacramentos como un trabajo o una función más que como una acción sagrada. Y luego no digamos de los excesos que a veces se cometen, sobre todo en la celebración de la Eucaristía, porque hay sacerdotes que porque se quieren hacer más cercanos a la gente, cometen barbaridad y media, ¿no? Se visten de payasos, entran en patineta, cantan, bailan. Digo, a ver, no es que
nosotros somos dueños de la liturgia para hacer con ella lo que se nos plazca. Hace poco, el Dicasterio para el Culto Divino emitió un decreto donde dice, hey, señores presbíteros, ustedes no son dueños de la liturgia. No es que pueden cambiar la liturgia y hacer lo que se les dé la gana. Y desgraciadamente, pues se cometen muchos abusos así del sacramento. Es que queremos hacer algo más cercano a la gente. Si son santos, santificarán. Si son santos, atraerán a la gente. No tienen por qué entrar en patineta o bailar o cantar quién sabe qué canción para atraer a la gente y hacerse cercano a los jóvenes, por ejemplo. Continúo con el texto. Dice, al darle la vocación, al concederle la ordenación, al admitirlo en los altares, yo abundo y sobreabundo en gracias especiales, en gracias de estado, y por eso reclamo el servicio que me pertenece, el celo, la fidelidad que me juraron y el amor divino del que debieran estar poseídos sus corazones. Deben reaccionar los sacerdotes todos, los buenos enfervorizándose más, los tibios recibiendo mi palabra como el paralítico, levántate y anda, activándose en el amor y en el sacrificio, y los malos llorando sus pecados y convirtiéndose a mí. Es decir, esta llamada es para todos. Y luego este texto que es bellísimo, al final dice, si tengo en la otra vida que usar de mi justicia entonces también es amor. Pero ¿cómo? Porque el amor todo lo perdona, todo lo olvida, pero no puede perdonar el amor la falta de amor. Esa única cosa no perdona el amor. Dice Jesús, si la persona ama, aunque haya cometido los pecados más graves, si hay un sincero arrepentimiento, lo perdonará. Acuérdense el texto de aquella mujer que ungió los pies de Jesús. Dice, se le ha perdonado mucho porque ha amado mucho. Entonces dice el Señor, lo único difícil es cuando la persona no ama. Esa falta de amor, dice, pues es la que no se podrá perdonar. Y por último, voy a leer un fragmento del capítulo 125. Dice, los sacerdotes que se cierran a la gracia. Dice, ha llegado el tiempo de forzar los corazones sacerdotales, no avasallándolas con fuerza bruta, sino con empujes, con encantos de amor, con caricias de gracias, con las lágrimas y sollozos de mi corazón, que ya no quiere esperar, que ya no puede con las gracias de amor, salvadoras y purificadoras. Vamos a llamar a esas puertas cerradas, pero si no abren, las abrirá el amor, las forzará el amor y triunfará en ese trabajo el amor. Entonces, eh, dice el Señor, ¿verdad? Como en aquel texto del Evangelio según San Juan que dice, perdón, del libro del Apocalipsis, dice, estoy a la puerta y llamo, si alguno me abre, entraré en su casa y cenaremos juntos. O sea, en otras palabras, es lo que le está diciendo la señora Conchita. Esos sacerdotes que tienen las puertas de su corazón cerradas a la gracia, dice, yo insisto en que las abran, pero con el amor. Entonces, fíjense qué textos, digo, hice una selección de textos para darnos cuenta, ¿verdad?, de cómo la llamada a la santidad en los sacerdotes, pues tiene esta gran misión. ¿Por qué? Pues porque el Señor nos ha confiado a su iglesia y quiere ver en nosotros pues un amor como el suyo, que amó a la iglesia y se entregó por ella, ¿verdad?
Voy a terminar antes de pasar a las preguntas con este texto que me encontré en un libro que estoy estudiando ahorita por lo de la investigación que estoy haciendo, pero se me hizo muy interesante lo que dice. El libro se llama Clérigo, psicograma de un ideal, y el texto dice, hoy por hoy, un testimonio sobre lo divino solo podrá resultar creíble si el testigo, en virtud de una decidida confianza, se atreve a correr el riesgo de exponerse a la inseguridad de la duda, a la necesidad extrema, a la desesperación, al fango, a la fealdad, al peligro de no saber comprender y al de ser incomprendido, a la posibilidad trágica de equivocarse y a la perspectiva de un trágico fracaso, a la eventualidad de que sus mejores intenciones resulten nocivas o de que sus sentimientos, incluso los del más auténtico amor, se conviertan en una infamia. Es un texto muy duro, pero lo que nos está diciendo el autor dice, para que los sacerdotes sean creíbles, tienen que ser humanos, pero esta humanidad tiene que llevarnos a vivir en la humildad, en no creernos más que los demás por la virtud del ministerio sacerdotal que hemos recibido, en ser servidores de la comunidad y no dueños, en ser ministros y no ser el centro de las acciones litúrgicas, en ser hombres para el servicio de la iglesia y no servirnos de la iglesia para nuestro propio beneficio. Pero todo esto, ¿verdad? Y esto que leímos de Conchita y los textos que hemos ido meditando en otras ocasiones, se puede lograr solamente cuando el sacerdote vive una vida de virtud. Y la principal virtud, le dice el Señor a Conchita, el cimiento de todas las virtudes es la humildad. No puede haber otras virtudes sin la humildad. Y desgraciadamente, ¿cuántos sacerdotes hemos visto que nos falta o les falta humildad? ¿Cuántos comportamientos soberbios, cuántos comportamientos inadecuados, cuántos malos tratos, cuántos abusos de autoridad se cometen porque los sacerdotes no vivimos esta transformación en Cristo y entonces el trigo y la cizaña que van creciendo juntos en nuestros corazones, pues a veces la cizaña ahoga el buen trigo, que es esa gracia que Dios ha depositado en nuestros corazones. Entonces, cuando ustedes están llamados, llamadas a orar por la santificación de los sacerdotes, pues lo primero que hay que pedir, pues es que seamos humildes, que seamos compasivos y misericordiosos como Jesús. Vaya, que seamos humanos. El gran problema que aqueja a la iglesia, o uno de los grandes problemas que aqueja a la iglesia, es lo que el Papa ha hablado, que es como un cáncer, dice, es el clericalismo. ¿Y qué es el clericalismo? Pues es el comportamiento de aquellos sacerdotes que piensan que por ser sacerdotes, que piensan que por la ordenación sacerdotal ya están en un estatus superior al del resto del pueblo de Dios. Y eso los lleva muchas veces a cometer abusos de poder, de autoridad, de conciencia y desgraciadamente en no pocos casos también abusos de índole sexual o agresiones físicas a otras personas, sobre todo a los más vulnerables. Es por ello que cuando ustedes en su oración pidan por la santificación de los sacerdotes, pues pidan porque empiece en nosotros el trabajo de la acción del Espíritu Santo por la humildad, que es la puerta de entrada para todas las demás virtudes. Bueno, yo me voy a detener aquí y quisiera que ahora abriéramos el espacio, como hacemos cada vez que nos reunimos, para el diálogo o las personas que están siguiendo la transmisión por Facebook,
que lo puedan escribir en el chat o las personas que están siguiéndolo por Zoom, que lo quieran hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna resonancia de esta reflexión, que lo puedan hacer. Adelante. Yo tengo que pedir perdón porque tuve que irme a saludar a un nieto que vino a saludarme. Estoy en el campo y él vino de Buenos Aires y me perdí una parte para mí importante. Tengo entendido que dijiste, David, que el Señor decía es decir, que los sacerdotes tenían que ser como María. Ahí me cortaron. ¿Puede ser? Sí, No te hay un oigo texto, ahora sí. hay un texto que presentamos donde dice, es el texto número 69 del libro a mis sacerdotes, dice, ya he dicho que yo quiero volver a la tierra, pero encarnado místicamente en sacerdotes santos, en sacerdotes María, transformados en mí. Quiero renovar con el Espíritu Santo no tan solo la faz de la tierra, sino los corazones desorientados. Y en otros textos de la cuenta de conciencia, el Señor le dice a Conchita que los sacerdotes tenemos que tener un corazón materno, un corazón como el de María, dice, porque es el corazón del sacerdote tiene que ser como el corazón de Dios, que es un corazón de padre, pero con sentimientos maternos a la vez. Y más adelante, en el otro de los textos que leímos, ¿verdad? Dice justamente eso, porque dice que, ay, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Mm, Bueno, ahorita no, ahorita se me escapa aquí donde estaba, pero dice, es la voz de un padre, es la voz de un Dios, es la voz de una madre, dice el Señor, ¿no? Entonces, esta encarnación mística de la que habla Jesús, dice, es una gracia que todos los sacerdotes recibimos. Dice, pero no todos la desarrollan, no todos la viven. Dice, pero se les fue entregada en germen, es decir, como una semilla el día de su ordenación. Y esa encarnación mística es de que no solamente somos padres espirituales de la iglesia, no solamente somos llamados a vivir con esta maternidad hacia las almas, sino que ante todo vivimos esa paternidad con Cristo. Pudieras resultar un poco escandaloso, pero yo les digo, les he compartido alguna vez, y esto es algo muy personal, pero les digo, a mí me gusta después de la consagración, en el momento de la adoración del pan y del vino, decir, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O sea, esas palabras que Ay, qué lindo. el Salmo le pone, incluso en la carta a los hebreos están, claro que todos los sacerdotes lo podemos decir, porque yo te he engendrado por la gracia que tú me has dado, pero te he engendrado como un hijo, ¿no? Entonces digo, ahí está esa gracia que los sacerdotes recibimos en virtud de la ordenación, pero que luego, si nos acostumbramos, se nos olvida y no lo vivimos. Entonces, pedir esa gracia también que los sacerdotes vivamos esa paternidad y esa maternidad desde el corazón hacia Cristo y hacia la iglesia. Buenísimo. Muchas gracias. Lo pediré, obviamente. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Hola, buenas tardes, días. Buenos días, Lilia. Bueno, llegué un poquito tarde, pero eh, me, me hizo mucha inspiración lo último, esa, esa sobreabundancia de gracias especiales. Y ahorita, como lo comentabas, que a veces se les olvida de cuán
la figura de ustedes para nosotros es tan ay, ¿cómo podría decirlo? Que se derrama esa luz para las comunidades. ¿Cuántas vidas pueden tocar su figura del sacerdocio, su ministerio, a ustedes en el altar, ahí esa figura que para mí, bueno, últimamente en esta semana lo he visto acá en mi parroquia. Ha habido como, comuniones y misas de graduación y yo veo como los sacerdotes de aquí de mi parroquia están inspirados, están muy iluminados y tocados por el Espíritu Santo en sus homilías y y qué importante es que lo sepan, ¿no? Que sepan esa sobreabundancia de gracias que Dios les concede. Muchas gracias, Lidia. Y es muy importante ser conscientes y es muy importante también tener la humildad para recibir esas gracias y que no, como se dice en italiano, que no se nos monte la testa, es decir, como que no se nos suban los humos, ¿no? O sea, también, también eso es muy importante. Que somos vasijas de barro, que llevamos un tesoro, pero que el tesoro no es nuestro, ¿no? Conchita tenía una costumbre que a mí me gusta mucho, que ella tenía en su escritorio siempre la imagen de un burrito. Y ella decía que se identificaba con un burrito que iba cargado de oro, decía ella. O dice, me siento como el burrito que llevó a Jesús en su entrada a Jerusalén. Y dice, que no se me olvide que los aplausos y los hosanas no son para el burrito, son para el Señor. Entonces, a los sacerdotes luego así nos puede pasar, ¿verdad? Que se nos olvida que somos burritos y se nos olvida que el importante es Él. Pero es esto que decías tú ahorita, me da mucho gusto escucharlo, porque se nota, ustedes lo ven, ustedes lo perciben cuando un sacerdote ha orado con la palabra, ha preparado su homilía, está en gracia, vive una vida espiritual profunda, se nota, como también se nota lo contrario. Entonces digo, ustedes que participan frecuentemente de la Eucaristía, ustedes que conocen diversos tipos de sacerdotes, lo notan. Sí, Entonces, qué importante es, ¿verdad? Que cuando ustedes vean un testimonio, le den gracias a Dios y pidan por la santificación de ese sacerdote que ya está, ¿verdad? En ese proceso. Y cuando vean un sacerdote que no está bien, pues en lugar de criticarlo y en lugar de hablar de él, pues orar por él, ¿verdad? Ahí está también la labor de esa maternidad espiritual y también de compartir con Jesús los dolores de su corazón, de decir, oye, pues pongo un caso extremo, ojalá que no les haya tocado, pero a veces me han dicho a mí, oiga, es que el padre salió a celebrar la misa borracho. Entonces digo, qué grave es eso y qué dolor para el Señor. Y ustedes como madres espirituales hagan suyo ese dolor y ofrézcanlo, porque digo, imagínense si ustedes tuvieran un hijo o uno de sus hijos que es médico y se presentara al consultorio borracho, o uno de sus hijos que fuera abogado y se presentara a un juicio borracho. ¿Ustedes como madres qué sentirían? ¿Verdad? Entonces, es compartir con Jesús los dolores íntimos de su corazón también, parte de la vocación de la maternidad eh, espiritual, ¿verdad? Tenemos un comentario en el chat, se dice que el sacerdote, su vida, sus virtudes tienen efecto sobre las almas con quien trata. Nosotros, miembros de este apostolado, madres intercesores, nuestra vida de virtud
también tiene efecto sobre nuestros hijos espirituales, por supuesto, es parte de la misión, ¿verdad? Y así como el sacerdote, si es santo, santificará, pues si ustedes quieren santificar a sus hijos espirituales, pues tienen que santificarse también. O sea, ahí está la importancia de esta vocación, que de hecho estábamos platicando Giselle y yo antes de que iniciáramos la transmisión, que ese va a ser el tema formativo del próximo año, la vocación de la maternidad espiritual. Entonces, profundizar en este tema, qué implica, cómo vivirlo, a qué estamos llamados, iluminados por el magisterio, por la experiencia de los santos, cómo esta vocación, o no es nada más pedir por los sacerdotes, no es solo eso, es mucho más grande que eso. Y es también asumir. Por eso inicié hoy, si ustedes se fijaron, hablando de la vocación universal a la santidad, porque no es nomás pedir por la santificación de los ministros ordenados, es asumir mi llamada a la santidad y desde esa llamada en la vida matrimonial, en la vida de soltería, en la vida de la viudez, en la vida de cada día, ofrecerme por la santificación de los ministros, pero el compromiso primero es propio de cada uno de ustedes, ¿verdad? De esa unión con Cristo, para que luego también esas gracias alcancen a los sacerdotes que les han sido confiados, ¿verdad? Pero bueno, ya de eso iremos hablando un poquito más en las próximas reflexiones del año próximo. No sé si hubiera algún otro comentario. ¿Puede ser? Diana y luego Telma. Diana abrió el micrófono. Sí, padre. ¿Cómo está, padre? Buenas tardes. Buenas tardes, Diana. Diana Romero, los saludas de Colombia. Muchas gracias. Bueno, yo quería, padre, pues comentar algo y también preguntarle algo. Yo Ujú, noto en algunos sacerdotes, pues hablando del tema de la humildad, ujú, eh, por este, digamos, por este manejo de las redes sociales, eh, de los medios de comunicación, pues muchos sacerdotes, digámoslo así, se vuelven como famosos y son muy seguidos y pues eso trae cosas buenas, de todas maneras, porque pues es una forma de evangelizar y se transmiten las Eucaristías, las horas santas, eh, reflexiones, charlas, bueno, formaciones. Pero también yo he notado que a muchos sacerdotes como que tanta fama, tantas cosas, siguen es como el sacerdote, pero se vuelven ellos como muy famosos y ellos, no sé, como que los afecta espiritualmente. En eso que hablábamos, o que usted nos comentaba, que de pronto se vuelve más como el espectáculo, como el show, y se pierde como el sentido profundo y espiritual del encuentro con Jesús. Y entonces las personas de pronto siguen es más al sacerdote y si de pronto ese sacerdote no celebró esa Eucaristía o se ausentó en un retiro, entonces dejan de asistir o dejan de seguir o dejan de... Y entonces se vuelve eso, ¿sí? Y al sacerdote también hace daño, pienso yo, en su corazón sacerdotal, en su alma, porque de pronto, como usted decía, se le suben los humos, tengo tantos seguidores, mi canal de YouTube tal cosa. Entonces, bueno, todas esas cosas y también respecto a la humildad, pues lo que yo también he visto en los sacerdotes que yo conozco, pues no sé cómo ayudarlos en que se logre esa verdadera humildad, ¿no? Porque la humildad es una virtud muy difícil de conseguir, incluso para cualquier persona. ujú, Eh, entonces, ¿por qué? Porque también ellos, digamos que tienen su autoridad, tienen su sabiduría, porque sí, ustedes están ungidos, consagrados, reciben muchas gracias espirituales, como lo estamos hablando, muchos dones, carismas. Entonces, Padre, pues no sé, nosotras oramos y los intercesores y las madres espirituales para que ustedes sean santos, reciban esa pureza verdadera, esa humildad, sean mansos y humildes de corazón como Jesús, pero yo pienso que es muy difícil también,
acceder a esa verdadera humildad. Entonces, no sé, Padre, ¿cómo podríamos ayudarlos a ustedes como nuestros hijos espirituales eh, para que así lo sean, ¿sí? Y no todo se convierta como en la fama, como en los seguidores, como, no sé, esa parte me parece que puede llegarlos a afectar bastante. Gracias, Padre. Dios lo Gracias, bendiga Diana. siempre. Gracias, Diana, por tu comentario. Sí, yo he visto que a raíz de la pandemia se dio mucho como todo este boom de los sacerdotes influencers, ¿verdad? O de las religiosas, porque también ha habido muchas religiosas que bueno, que abrieron canales, que abrieron programas. Hay muchos ahora en todo tipo de redes sociales, ¿verdad? Yo creo que aquí hay dos cosas necesarias. Lo primero es el discernimiento, o sea, el discernimiento para saber qué es la finalidad que estoy buscando con esto, si es evangelizar, si es un medio o si es, como dices, tener más seguidores y jalarlos hacia mí. Y el otro es la purificación de las intenciones, o sea, porque pues sí vaya, yo lo digo con pena, pero sí me ha dado pena a veces ver algunas publicaciones de algunos hermanos sacerdotes que uno dice, bueno, pues este comentario, este video, pues a lo mejor no era necesario. Mm, A lo mejor lo están haciendo por querer llegar a un cierto tipo de público, eh, pero puedes dañar a otro cierto tipo de público, ¿no? Entonces, bueno, sí, concuerdo totalmente con lo que tú dices, y yo creo que lo importante aquí es, ante todo, orar, ¿verdad? Por estos sacerdotes, y luego ver la manera de hacerles un reflejo. Y ahí te vas a dar cuenta también de cómo anda la humildad de este hermano, ¿verdad? Porque si tú le dices a un sacerdote, oiga, padre, fíjese, esto que dijo en la homilía no me pareció bien, ay, ¿usted qué me viene a decir? Y mejor corrija a sus hijos y bla, bla, bla. Te estás dando cuenta que ahí falta trabajar la humildad. Si te dice, oiga, muchas gracias, voy a tener más cuidado la próxima vez, qué bueno que me lo dice, le agradezco, me encomiendo su oración, pues ahí ves que hay una virtud trabajándose ya, ¿verdad? Entonces, bueno, como decía nuestro fundador, el padre Félix, dice, con suavidad pero con firmeza hay que saber decir las cosas en el momento adecuado, pedirle al Espíritu Santo, ayúdame a discernir cuál es el momento y el mejor modo de hacérselo ver para que él pueda crecer en esta virtud y que no sea buscarme a mí misma, que no sea llamar la atención también yo, sino el bien de este sacerdote y de su ministerio. Y si te da paz, como dice San Ignacio, es signo que es una moción del Espíritu Santo y adelante, ¿verdad? Hacerlo de la manera suave pero firme, o sea, ser, co- pues al final de cuentas las madres también corrigen, al final de cuentas las madres también educan, y eso es parte de la misión que ustedes tienen, ¿no? Gracias por el comentario, Telma, y vamos concluyendo la sesión de hoy. Sí, sí, lo mío es muy cortito. Lo que me encantó este tema pasado, me parece importantísimo lo que tocaron recién sobre la humildad del sacerdote y cómo colaborar, ¿no? Con verdad, es decir, suave y con firmeza. No, mi pregunta es sobre lo que vos hablaste, lo que tú hablaste sobre clericalismo. Ujú, También, de alguna manera, puede ser, la causa puede ser nuestra, la de los laicos, que los ponemos a los sacerdotes muchas veces donde no tendrían que estar. ¿Puede ser? ujú, claro. Esa es una de las causas del clericalismo. Hay un clericalismo laical, por ejemplo, ¿no? O sea, que tiene el hecho de que, por ejemplo, en una comunidad donde se tiene que tomar una decisión pastoral y los laicos dicen, no, pues lo que diga el padre. Mm. No, a ver, si hay un consejo pastoral, su misión es esa, aconsejar, ¿verdad? Y entonces también aportar, también asumir con madurez el liderazgo que corresponde a los laicos.
Pero si todo es, no, lo que diga el padre, no, pues como haga el padre, no, pues lo que escoge el padre, no, pues ahí hay una forma de favorecer un clericalismo desde los laicos, ¿verdad? Y por supuesto que a veces es la actitud del sacerdote, pero a veces es también que como, como dices tú, se les ponga en un lugar donde no tienen que estar, ¿verdad? Nosotros decimos en México, les ponemos en un pedestal, ¿no? Eso, también lo decimos acá. Entonces, ese es un grave riesgo también, que a veces por devoción, por fe, nos juega contra esta idealización de la figura sacerdotal que luego a a un cierto tipo de personalidad, por ejemplo, un narcisista, o a una persona que tiene una personalidad histriónica, pues claro que le vas a dar por su lado y le vas a nutrir y le vas a hacer más mal que bien al decir, no, pues lo que el padre diga, ¿verdad? Sí, sí es muy necesario que estemos al pendiente de no favorecer ese tipo de dinámicas y que poco a poco, de eso nos habla la sinodalidad, de que cada Ujú. quien asuma el papel que le toca en la iglesia y que juntos caminemos asumiendo una fe adulta donde cada quien, laicos, vida religiosa, sacerdotes, obispos, podamos ir creciendo en comunión. Buenísimo. Muy bien. Gracias. Muchas Bueno, gracias. pues vamos concluyendo con esta charla la formación de este año. Yo les quiero agradecer pues por su participación, su compañía, su disponibilidad y su oración, ¿verdad? Por nosotros y por todo lo que el Señor va haciendo. Bueno, ya después nos pondremos de acuerdo con las fechas para las próximas charlas y se las harán llegar. Y por lo pronto, pues, seguirnos encomendando a su oración y a su intercesión. Eh, Claro que sí, Padre. Lo estaremos encomendando muchísimo, pues nuestras oraciones por su ministerio sacerdotal y también para que el Espíritu Santo le siga concediendo esa docilidad para que siga siendo nuestro guía, nuestro formador y con muchas ansias, yo creo que unas ansias muy santas, esperaremos el próximo año a sus charlas formativas que realmente nos han nutrido muchísimo, nos han pues, enseñado bastante sobre este camino de la maternidad sacerdotal, la maternidad espiritual para los sacerdotes y por supuesto la oración de intercesión también por ellos. muy bien. Pues estaba yo analizando algo muy hermoso y maravilloso en nuestra última charla, que no es coincidencia, pues bien sabe Padre que nosotros queremos muchísimo a la Beata Conchita. Ella es nuestra patrona, una de nuestras patronas y de nuestras grandes intercesoras, no solamente por nuestros hijos espirituales, sino también por cada una de nuestras necesidades particulares. Y hoy justamente que se está terminando este ciclo de charlas en este año, pues ahorita estaba analizando que nos sentimos en casa, Padre. Su merced está en este momento en México, en la Casa Generalicia, y está Ujú. justamente, estábamos hablando al inicio, de que está justamente contiguo a la iglesia donde están, al templo donde están las reliquias de la Beata Conchita. Entonces, pues esto yo creo Ujú. que es como cerrar Providencial. providencialmente, así es, y nos sentimos muy bendecidos por el Señor Padre y por Muy bien. obviamente su presencia y su acompañamiento a lo largo de todo este tiempo, Padre. Entonces, nuestra gratitud, nuestro cariño y nuestra oración siempre, siempre, siempre. Gracias. Y vamos a terminar con la bendición y sobre todo con esta bendición que Jesús le dijo a Conchita, así bendecirás a tus hijos y tus hijos bendecirán a sus hijos. Entonces es como hacer esta gran cadena de bendiciones, ¿verdad? Para que ustedes también la compartan. Que el Señor esté con ustedes, Y con tu espíritu. que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, se las comunique por medio del amor y de la cruz y que guarde sus cuerpos, sus almas, sus vidas, siempre puros y sin mancha. Y la Amén. bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.